¿Cómo están, chicos? Buen día. Iniciamos con nuestra clase de fisiopatología. ¿En qué parte nos hemos quedado con ustedes? Si mal no recuerdo, terminamos el estudio de secreción gástrica, ¿no? Precisamente, Doc. Lo que vimos fue la producción de ácido clorhídrico. Muy listo, muchas gracias. Entonces iniciamos ahora con el estudio ya que corresponde a lo que son las manifestaciones clínicas gastrointestinales. ¿Listo? Bueno, cuando hablamos de las manifestaciones clínicas gastrointestinales, para empezar, el estudio de forma detallada lo vamos a ir realizando a medida que realicemos el estudio, ¿no? De las demás patologías a nivel gastrointestinal. Vamos a dividir por parte las alteraciones orales, esofágicas, gástricas, intestinales. Pero, perdón, de forma general, hoy vamos a ver que muchas de estas alteraciones, bueno, comprometen muchos sistemas y sobre todo vamos a explicar el proceso fisiopatológico de cada una de ellas, ¿no? Bueno, ¿cuál es la importancia de conocer esto? Fíjense que la importancia radica en que a través del estudio nosotros vamos a lograr entender qué tipo de estructura se encuentra lesionada. Algo que ya habíamos visto con anterioridad en una clase anterior, si ustedes recuerdan, cuando hemos realizado este repaso anatómico, fisiológico, les había mencionado que tenemos que realizar esta división topográfica. Tenemos un segmento proximal, intermedio y distal. Y las alteraciones clínicas justamente dependen de qué tipo de segmento se encuentra alterado. En una clase pasada habíamos puesto el ejemplo de la rumiación. Es un ejemplo de que es una manifestación clínica que en este caso involucra algún defecto en lo que es la capacidad de masticación o en la capacidad de propulsión de alimentos hacia la orofaringe. Vamos a hacer referencia un poco más adelante cuando estudiemos esófago, que podemos encontrar algunas alteraciones comunes que sugieren alteración esofágica, como la disfagia, que es la dificultad para deglutir alimentos, y la odinofagia, cuya alteración, en este caso proceso fisiopatológico, radica en un defecto en la motilidad en este segmento. ¿Sí? Cuando hablamos así de trastornos gastrointestinales de forma general, podríamos decir que una de las manifestaciones clínicas más frecuentes es lo que hemos estudiado en nuestras clases de semiología, ¿no? El dolor abdominal. Y muchas veces una de las manifestaciones clínicas que acompaña justamente al desarrollo de enfermedad gastrointestinal son las alteraciones, además del dolor abdominal, como el dolor torácico. ¿Alguno de ustedes recuerda por qué existe dolor torácico en patología? Es debido a la inervación, ¿no? Que ya hemos visto en una clase anterior. Uno de los nervios involucrados en proporcionar la inervación al sistema gastrointestinal es justamente el nervio vago, que recibe un nombre particular, ¿no? Cardioneumo gástrico. Y si ustedes recuerdan lo que hemos visto en nuestras clases el semestre pasado de semiología y fisiopatología, que hemos tocado la unidad respiratoria, les había comentado en aquella ocasión que una neumonía podía producir dolor abdominal, especialmente a nivel de los hipocondrios, ¿no?
Por este tipo de situación, algo que les había recomendado era lo siguiente. Si es que están sospechando de una enfermedad respiratoria, el mejor examen es una placa radiográfica de tórax. Pero también podríamos solicitar una placa de abdomen para descartar cualquier tipo de patología abdominal. Y lo propio en este caso, si es que nosotros sospechamos de una patología abdominal, estamos obligados a descartar lo que es una patología respiratoria. Este también es otro error muy común en la práctica clínica, porque ustedes van a ver que muchos médicos no solicitan este tipo de exámenes. El paciente presenta lo que es dolor abdominal y muchas veces trata de enfocar su estudio clínico en lo que es una patología abdominal. Les comento acá un caso cortito que creo que ya les había comentado hace algunos años atrás, los primeros años que he empezado a dar docencia en la Universidad del Valle. Tenía un alumno brasilero que me había mencionado lo siguiente, ¿no? Él me dice, ¿sabe qué, doctor? Tengo un dolor acá en mi hipocondrio derecho. Y resulta que, bueno, he asistido ya a varios médicos, me han realizado exámenes y no tengo nada. Mi hígado está bien, mi vesícula se encuentra bien, no tengo nada. Entonces, voy a aprovechar estas vacaciones porque justamente recuerdo que nos encontrábamos a mitad de gestión, faltaban algunos días, 2, 3 días para salir de vacaciones, y él adelantó su examen final, justamente para viajar, ¿no?, de forma rápida a su país. Me dice, en Brasil me voy a realizar los exámenes. Bueno, porque en Brasil todo es bien mejor, ¿sí? Los médicos son buenos, etcétera. Bueno, pasan estas 2 semanas, lo veo al estudiante en un muy mal estado. Él me dice, no sé qué tengo, me sigue doliendo, ahora ya no puedo respirar. En Brasil, de la misma forma, me han realizado algunos exámenes y no tengo nada. Esto ha sucedido en un periodo corto de tiempo, como les digo, 2 semanas aproximadamente, ¿no? Y nadie ha podido dar con el diagnóstico. Y yo le digo, oye, ¿no estaría de más que te realices lo que es una placa radiográfica de tórax? Bueno, el estudiante se ha rido en mi cara, ¿no? Me dice, ¿pero para qué? Si a mí lo que me duele es el abdomen, ¿para qué una placa radiográfica de tórax? Y le expliqué, ¿no? Y no me hizo caso. Literalmente se ha reído en mi cara. Bueno, pasan algunos días, 1 o 2 días más, y me llama y me dice, ¿sabe qué, doctor? Me están internando porque sufro de una neumonía, ¿no? Él acudió a un centro de salud, el médico que le ha atendido ha realizado un muy buen examen físico, ha logrado dar el diagnóstico y le ha solicitado, en vez de pedirle una placa radiográfica, bueno, en vez de haber pensado en una alteración abdominal, también sospechó en una alteración respiratoria. Él tenía un dolor muy marcado en el hipocondrio derecho, que no era debido a una patología gastrointestinal, sino que se debía a una patología respiratoria, una neumonía. Y si ustedes recuerdan lo que hemos visto en la parte de semiología respiratoria, justamente les había comentado que un dolor frecuente a aquellos pacientes que desarrollan neumonía, que no siempre se presenta, ¿sí?, es el denominado dolor en puntada de costado, que simula muchas veces lo que es una patología abdominal, porque la ubicación es hacia los hipocondrios. Entonces, aquel médico que ha llegado a este diagnóstico excelente, ¿no?, ha hecho un trabajo adecuado, seguramente ha estudiado, seguramente tiene conocimiento de lo que es la anatomía, la fisiología, el proceso fisiopatológico, la inervación, y con seguridad sabe que las alteraciones respiratorias muchas veces pueden simular alteraciones gástricas y las alteraciones gástricas pueden simular muchas veces alteraciones respiratorias. Esto debido a la inervación. Algo que ya conocemos de memoria, porque también lo hemos visto en nuestras clases de cardiología, ¿sí? Hemos hablado en aquella ocasión
que una alteración como un síndrome coronario agudo, desde una angina hasta un infarto, era capaz de producir dolor abdominal. Es por esa razón que en nuestras clases de semiología yo les había mencionado, ¿no? Si es que nos enfrentamos a un cuadro de dolor abdominal, ¿qué es lo primero que ustedes deberían hacer, doctores, como estudiantes de medicina? Llamar a un verdadero médico. Eso, ¿no? Llamar a un verdadero médico que tenga mucha experiencia en lo que es la evaluación, justamente en lo que es sistema gastrointestinal. Llamar al especialista, al médico gastroenterólogo, para que se haga cargo de este paciente, o en su defecto al cirujano, ¿no? De preferencia al gastroenterólogo. Bueno, entonces recuerden que una de las principales manifestaciones clínicas es el dolor. Tenemos otras manifestaciones, las que les he mencionado, la rumiación, la disfagia, la odinofagia, la epigastralgia, tenemos lo que es la pirosis, tenemos la diarrea, que como ustedes ya se habrán dado cuenta, si lo relacionamos anatómicamente, vamos a tener una idea de qué porción del tracto digestivo se encuentra lesionado. ¿Sí? Rumiación, disfagia, odinofagia, alteración esofágica. Cuando hablamos de pirosis, epigastralgia, probablemente alteración gástrica, ¿no? Debido a una gastritis. Cuando hablamos, por ejemplo, de lo que es diarrea, cuando hablamos, por ejemplo, de lo que es constipación, alteración a nivel intestinal. Entonces, es sumamente importante conocer esto, ¿sí? Antes de pasar a describir estas manifestaciones gastrointestinales más típicas, es importante también recordar que este sistema gastrointestinal, si ustedes recuerdan lo que hemos visto en clases pasadas, no solamente se encuentra conformado por lo que es el canal digestivo, sino también tenemos algunas estructuras muy importantes que se van a encargar de lo que es el proceso de digestión, ¿no? ¿De qué estamos hablando en esta situación? Estamos hablando de la estructura hepática y pancreática. Pero nos vamos a olvidar de hígado y páncreas en esta clase. Mucho más adelante veremos en este caso cuáles son aquellas manifestaciones que sugieren, por ejemplo, alteración hepática y pancreática. Pero vamos a hablar de forma básica para que se den cuenta, ¿no? Si es que el paciente sufriera algún tipo de alteración hepática, necesariamente tenemos que conocer cuál es la función del hígado. Porque en caso de que exista algún tipo de alteración hepática, todas aquellas características funcionales normales pueden verse alteradas. Les pongo el ejemplo de lo que hemos visto en nuestras clases de semiología, cirrosis. En caso de una cirrosis, recuerden que existe lo que es una gran alteración de la estructura hepática. Entonces, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, en este tipo de situación? La funcionalidad del hígado se encuentra alterada. ¿Recuerdan lo que hemos visto en semiología cuando hemos hablado de disminución de vello púbico? Les había explicado por qué, ¿no? Dentro de las causas justamente que teníamos de disminución de vello púbico, vello axilar, vello facial, cabello, encontrábamos las alteraciones hepáticas. A uno le puede pasar inadvertida este tipo de situación, pero si nosotros conocemos cuál es la funcionalidad del hígado, que en este caso se va a encargar, por ejemplo, de lo que es la síntesis de colesterol, y habíamos hablado en aquella ocasión que el colesterol es sumamente importante porque genera lo que es un precursor que se denomina pregnenolona y va a dar lugar a la formación de hormonas androgénicas. En caso de que exista alguna patología como la insuficiencia hepática, como la cirrosis hepática, por ejemplo, eso condicionaría a qué? A que el paciente presente, por ejemplo, lo que es pérdida de vello púbico, pérdida de vello axilar, pérdida de vello facial, pérdida de cabello, etc. ¿Sí? Otra de las funciones de la estructura hepática, si ustedes recuerdan, es que se encarga de sintetizar algunas vitaminas, ¿no? Liposolubles, la A, D, E y K, que van a ser sumamente necesarias para absorber ciertos nutrientes.
Entonces, si mi paciente presentaría algún tipo de alteración, por ejemplo, hepática, también presentaría vitaminosis, ¿no? A, D, E y K. Hablemos un poquito de la vitamina K, que va a ser sumamente importante para la formación y síntesis de aquellos factores de coagulación. Entonces, un paciente con alteraciones hepáticas, recordando un poquito lo que hemos visto en semiología el semestre pasado, presenta algunas alteraciones en piel, ¿no? Como las petequias, como la púrpura, por ejemplo. Entonces, fíjense que esto que es mucho más detallado, lo vamos a dejar para mucho más adelante, porque el estudio es muy complejo de la estructura hepática. Pero para que tengan una idea, ¿sí? Que pueden existir otras manifestaciones clínicas aparte de las que vamos a estudiar el día de hoy, que también formen parte de lo que es el sistema gastrointestinal. Pero las principales son las que les he mencionado. Dolor abdominal, diarrea, náuseas, vómito y anorexia. ¿Listo? Bueno, hablemos a ver de qué es anorexia. Acá, ¿no? Tenemos esta pregunta. ¿Qué es anorexia? Y no debemos confundir con otros tipos. Vamos activando sus camaritas, por favor, doctorcitos. ¿Qué será anorexia? A ver. Es la falta de apetito, La falta de doctor. apetito. Es la ausencia de apetito, ¿sí? No vamos a confundir con la definición que otorgan otras materias, otras carreras, otras especialidades a lo que es anorexia, ¿no? Especialmente dentro de lo que es la cultura actualmente. Recuerden, ¿no? Lo que les he mencionado cuando nos hemos conocido. Eh, Ustedes han sido criados y educados por Televisa. Por eso tienen ese acentito, ¿no? De güey, chingón y no sé qué cosas, ¿no? Hablan más como mexicanos que como bolivianos. Entonces, muchas veces cuando nosotros, por ejemplo, nos encontramos sometidos a este tipo de culturas, tenemos esa capacidad de aprender las cosas mal. Y seguramente ustedes por allí han visto anorexia, que es una persona que tiene problemas psicológicos, neurológicos, nerviosos, donde una persona que es obesa se ve sumamente delgada frente al espejo, etcétera. Olvidémonos de eso, ¿sí? Anorexia dentro de lo que es medicina se referencia a lo que es una ausencia del apetito. Y si ustedes recuerdan por sus clases de fisiología, dentro de lo que es el estudio del sistema gastrointestinal, tenemos algunos estímulos que son capaces de incrementar el apetito o de suprimir el apetito. ¿Sí? ¿Recuerdan cuáles son esos estímulos? Que la clase pasada los habíamos conocido, ¿no? De forma breve, Doctor, pero ya los habíamos la estudiado. grelina, por Hasta la ejemplo. distensión del estómago igual A ver, produce. levanten la mano, por favor. ¿Sí? A ver. ¿Cuáles son esos estímulos? Adelante, Adrián. Doc, van a ser estímulos visuales, olorosos y también mecánicos. Por ejemplo, uno de ellos es la distensión del estómago cuando el alimento llega al mismo. Listo, ¿no? Lo que dice su compañero, entonces, en este caso, tenemos, por ejemplo, algunos estímulos, como el simple hecho de ver, el simple hecho de oler, por ejemplo, que son capaces, en este caso, de estimular lo que es el apetito. Algo que también mencionaba su compañero Cristian, ¿no? Muchas veces ustedes pueden consumir algún tipo de alimento en una cantidad mínima que puede ser capaz de estimular lo que es la producción de ácido clorhídrico. La misma distensión es capaz muchas veces de originar lo que es la supresión del apetito, etcétera. Sí, existen diferentes procesos, ¿no? que justamente estimulan el apetito. No vamos a hacer mucha referencia a esto porque si bien existe, podríamos decir, o se involucran diferentes sistemas en el apetito, podríamos decir que uno de aquellos aspectos que modulan el apetito
son las alteraciones emocionales. Probablemente cuando ustedes se encuentran tristes, cuando se encuentran deprimidos, cuando se encuentran ansiosos, por ejemplo, presentan lo que es mayor apetito. Y esto probablemente lo hemos visto, ¿no? En sus compañeros que son extranjeros, se encuentran en otro país, alejado de la familia, llegan a Cochabamba, que es la capital gastronómica de Bolivia, llegan pesando 65 kilos y se van de nuestra ciudad pesando 85, pesando 90, etcétera, ¿no? Entonces existen diferentes estímulos. Le vamos a dar mayor importancia a la presencia, bueno, también tenemos las hormonas, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, algunas características como la grelina, que en este caso se va a encargar de estimular el apetito, y tenemos la leptina, ¿no? Que como bien había mencionado ya en la anterior clase, es una hormona que va a inhibir en este caso a la grelina, va a competir con este y va a producir lo que es saciedad, ¿sí? Y acá tenemos, bueno, también una serie de hormonas como la insulina, el GLP-1, etcétera, que son capaces también de modificar lo que es el apetito. Vamos a hablar directamente de náuseas, de arcadas y de vómitos, que probablemente son una de las manifestaciones más frecuentes que sugieren alteración del sistema gastrointestinal, pero es necesario conocer previamente lo siguiente, algo que también ya habíamos visto en clases pasadas. Dentro de lo que es la modulación y la regulación de la función del sistema gastrointestinal, tenemos por un lado al sistema nervioso simpático y tenemos al sistema nervioso parasimpático. Aquel sistema que se encarga de incrementar la motilidad intestinal, les había mencionado, es el sistema nervioso parasimpático. Y como bien sabemos, gracias a lo que es la inervación del nervio vago, bueno, existe justamente una función adecuada de, observen, esófago, páncreas, hígado, vesícula biliar, estómago, intestino delgado y colon proximal, ¿no? En nuestra primera clase habíamos mencionado que algunas porciones del colon distal y recto, bueno, tienen su inervación proveniente de los nervios sacros. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque cualquier tipo de alteración de estas estructuras que se encuentran inervadas por el sistema nervioso parasimpático ya pueden ocasionar en el paciente lo que es la presencia de este tipo de alteraciones gastrointestinales. ¿Sí? Esta mañana justamente habíamos hablado que existen algunos estímulos que se van a encargar de incrementar lo que es la motilidad intestinal. Sistema de marcapaso, distensión y mensajeros químicos. Cuando ustedes alguna vez han experimentado algún proceso inflamatorio de alguna de estas estructuras que se encuentran inervadas por el sistema nervioso parasimpático, con seguridad han presentado náuseas, han presentado el denominado arqueo o han presentado el denominado vómito. Y para que exista la presencia de náuseas, se tiene que estimular una zona, que en este caso recibe el nombre del centro del vómito, así como lo oyen bien, ¿no? No existe un centro de náuseas, existe un centro del vómito. Y en este caso podríamos decir que la respuesta para que el paciente presente o náuseas o vómitos depende de la intensidad del estímulo, ¿sí? Algo que lo habíamos estudiado también con mayor detalle en nuestras clases de cardiología. Y recuerden que hemos comparado, ¿no? Justamente lo que es el sistema de marcapasos del sistema gastrointestinal con el sistema de marcapasos de la estructura cardíaca. Cuando hemos visto la parte de cardiología, habíamos hablado de que prácticamente todas las células musculares de nuestro organismo tienen la capacidad para generar lo que es un potencial de acción, tienen la capacidad para generar su propio automatismo. Y recuerden que habíamos hablado de algunos puntos que eran muy importantes reconocerlos, ¿no? Habíamos hecho referencia a lo que es excitabilidad. ¿Recuerdan ustedes qué es excitabilidad? Y la respuesta La que va a tener, capacidad que tienen las células de poder conducir un potencial eléctrico. no, eso es conducción. Ah, perdón. La capacidad de una célula de estimular el inicio de una acción sobre otra.
de responder a un estímulo, ¿sí? La excitabilidad es la capacidad que tiene una célula de responder a ese estímulo inicial. ¿Listo? Algo que les había mencionado en aquella ocasión. Si el estímulo es intenso, entonces la respuesta también va a ser intensa. ¿Sí? Si el estímulo no es intenso, entonces no esperemos que la respuesta sea intensa. Entonces, cuando hablamos de náuseas versus vómitos, la misma zona se encuentra afectada, que es la zona del vómito. Solamente que para que se produzcan náuseas, el estímulo es menos intenso, si es que lo comparamos con el vómito. Necesariamente para que exista en este caso lo que son vómitos, el estímulo debe ser mucho más grande. Y si obviamente el estímulo es grande, también la respuesta va a ser intensa. ¿Sí? Miren, les pongo el siguiente ejemplo. Acá tenemos una serie de estructuras que se encuentran inervadas por este sistema. Y recuerden que este sistema se estimula muchas veces por lo que es el mecanismo de distensión. ¿Sí? Pongamos el ejemplo, a ver, de lo que es una colecistitis. Sabemos qué es una colecistitis. Hacemos referencia, en este caso, a lo que es la inflamación de la vesícula biliar. Y como ustedes han podido observar, la vesícula biliar se encuentra inervada por lo que es el sistema nervioso parasimpático. Se inflama. Puede ser debido a un traumatismo, puede ser debido a un proceso inflamatorio, puede ser debido a un proceso infeccioso, puede ser debido a lo que es un proceso obstructivo, ¿sí? Esa inflamación va a producir distensión. Y esa distensión va a estimular al sistema nervioso autónomo a que se envíen señales aferentes hacia el centro del vómito y esto va a desencadenar en el paciente lo que es la presencia de náuseas. Recuerden, ¿no? Si el estímulo es pequeñito, la respuesta de la misma forma no va a ser muy intensa. ¿Sí? Ponemos el ejemplo de lo que es una gastritis. Un paciente con una patología como estas presenta náuseas y presenta vómitos. El mecanismo fisiopatológico es el mismo. Cuando hablamos de gastritis, hacemos referencia a que existe lo que es una inflamación de la mucosa gástrica. Al existir inflamación, se distiende esta mucosa. Al existir distensión, existe lo que es una excitación del sistema nervioso autónomo. Se envían señales aferentes hacia lo que es el centro del vómito y el paciente presenta náuseas o presenta vómitos. Entonces, con esto quiero decirles que prácticamente cualquier tipo de estructura inervada por este sistema es capaz de originar en el paciente náuseas y vómitos. ¿Sí? Una pancreatitis, una apendicitis, una colecistitis e incluso lo que es una pielonefritis. Cuando hablamos de pielonefritis ya sabemos qué es, ¿no? Un proceso infeccioso urinario alto. Fíjense que muchas veces no podemos encontrar relación, porque una persona con infección urinaria alta vomita. Muchas veces nosotros pensamos, tenemos vómitos, la alteración es gastrointestinal, pero fíjense que este es un ejemplo de que puede existir todo lo contrario. Tenemos la afección de un sistema, en este caso nefrourológico, que puede cursar con manifestaciones gastrointestinales. En caso de una pielonefritis, se distiende la cápsula que rodea la estructura renal y esa distensión va a producir el mismo efecto fisiopatológico. Activación o estimulación del sistema nervioso autónomo, el envío de estas señales hacia el centro del vómito y como el estímulo, vamos a decir, es leve, la respuesta esperada será la presencia de náuseas. ¿Listo? ¿Se ha comprendido por qué se producen las náuseas entonces? ¿O tenemos alguna duda? Doc, pero ¿qué regulaba entre náuseas y vómito? ¿Cómo dijo? O sea, ¿Cómo, perdón? ¿qué regula, digamos, entre que haya náuseas y vómito? Todavía vamos a ver, más adelante tenemos algunos receptores, por ejemplo, que se van a encargar justamente de regular este tipo de respuesta, ¿no? Pero la diferencia en este caso para que se produzcan náuseas y vómitos depende de la intensidad del estímulo, ¿sí? Si el proceso inflamatorio es grande, obviamente la estimulación va a ser intensa.
Y en este caso vamos a encontrar un estado nauseoso que va a llegar al vómito. Si el proceso de distensión va a ser mínimo, también se va a producir este tipo de proceso fisiopatológico que hemos mencionado, pero como el estímulo no va a ser intenso, entonces la respuesta tampoco va a ser intensa. Entonces, en vez de esperar que el paciente presente vómitos, vamos a esperar que el paciente presente náuseas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, depende de eso. Adelante, Francisco. Doctor, y hay una consulta. ¿Cómo funcionaría el síndrome de Covet en este caso? Porque el síndrome de Covet es cuando el hombre como que se embaraza, cuando su pareja está embarazada y tiene los mismos síntomas, la náusea, el vómito, el pérdida del apetito o la ganancia de este. ¿Cómo afectaría esto a esta hormona? Bueno, en este caso, en realidad no existe ningún tipo de relación anatomofisiológica para que exista esto, ¿no? Justamente cuando un varón presenta este tipo de situaciones, más que todo son alteraciones, podríamos decir, psicológicas, ¿no? Por eso al inicio de la clase habíamos mencionado que cuando hablamos de lo que es estimulación de apetito, si bien generalmente dentro de lo que es el estudio de fisiología y anatomía puede estar desencadenada por algunos procesos, como mayor liberación de grelina, como mayor distensión gástrica, como observar algún tipo de alimento, como oler algún tipo de alimento, desencadena lo que es el estímulo del apetito. Sin embargo, les había mencionado que también algunas alteraciones, en este caso emocionales, también se van a ver involucradas, ¿sí? Entonces, más que una alteración anatomofisiológica, en este tipo de ejemplo que tú has mencionado, la alteración sería netamente psicológica, ¿sí? Bueno, que también obviamente les comento, no quiero entrar mucho en detalle. Miren, les comento que les voy a poner como ejemplo un estudio que ha sido realizado por una universidad española, creo que ha sido la Universidad de Salamanca, un instituto de psiquiatría de España. Justamente esta unidad de psiquiatría ha podido determinar, ha realizado lo que es un estudio en pacientes que tienen alteraciones psiquiátricas. Se pone como ejemplo aquellos pacientes que presentan alteraciones como la esquizofrenia, personalidad esquizoide, una personalidad bipolar, por ejemplo, o una personalidad limítrofe, ¿no? Como es la denominada personalidad de borderline. Justamente se ha realizado lo que es una medición de estas hormonas gastrointestinales y se ha detectado en muchos pacientes de que ellos presentan lo que es una mayor producción de grelina. Y si ustedes recuerdan lo que hemos estudiado o el repaso de hormonas que les he pedido que realicen, es aquella hormona encargada, podríamos decir, del apetito. Entonces, si es que ustedes recuerdan, y miren, lo vamos a asociar con la parte de semiología. Si ustedes recuerdan lo que hemos visto en constitución cuando hemos realizado el estudio semiológico de pacientes macroesplágnicos, microesplágnicos, lo habíamos relacionado también justo con el tipo de personalidad que tienen. Entonces, fíjense que aquellas personas que presentan este tipo de alteraciones psiquiátricas también presentan lo que son alteraciones funcionales, especialmente hormonales. Y esto hace que el paciente consuma lo que es mayor cantidad de alimento y por lo tanto modifique lo que es su constitución. Entonces, en aquellas personas, especialmente que tienen este tipo de personalidades que son muy llamativas, podemos encontrar niveles altos de grelina, lo cual favorece a que exista obviamente lo que es una alteración constitucional. Pueden verse relacionados como justamente nos ha presentado este estudio, ¿no? Adelante, María Isabel. Doc, tengo una pregunta. Y en el caso de una persona que tuvo un trauma cráneoencefálico, un golpe en la cabeza y que vomitan, ¿es porque hubo una estimulación directa? Enseguida vamos a ver esto, ¿sí? Enseguida vamos a ver esto. Justamente tenemos una actividad de clase dentro de algunos minutitos más en la cual ustedes me van a explicar por qué sucede este tipo de situación, ¿sí? Bueno, ahora, recuerden entonces, ¿por qué se producen náuseas? Los vómitos se producen prácticamente por lo mismo, ¿sí? Por lo que es la estimulación del centro del vómito. Solamente que para que exista vómitos, el único sistema involucrado ya no va a ser, podríamos decir, el sistema gastrointestinal.
Como ustedes observan, también tenemos en este caso el sistema vestibular, que en este caso se va a encontrar mediado por otro medio, que llegaría a ser el vestíbulo coclear, ¿no? Que como ustedes observan, bueno, a nivel del sistema vestibular, encontramos lo que es una gran cantidad de receptores de histamina. Y la histamina es una sustancia que en este caso va a ser capaz de producir cinetosis y mareos en el paciente. Esto es importante conocer. ¿Por qué? Porque ya nos estamos adelantando al tratamiento. Si mi paciente, por ejemplo, presenta algún tipo de alteración como náuseas, como vómitos, yo tengo que conocer fisiopatológicamente qué tipo de sistemas se encuentran involucrados y qué tipo de receptores se encuentran involucrados para poder otorgar lo que es un tratamiento. En este tipo de pacientes, ¿qué es lo que nosotros utilizamos entonces? Ya nos vamos a adelantar, ¿no? Lo que es el tratamiento, los antagonistas de los receptores de histamina tipo 1. ¿Sí? Ahora, bueno, entonces recordemos esto. Fíjense que prácticamente en todo el tracto gastrointestinal, nosotros tenemos, en este caso, mecanorreceptores y quimiorreceptores. Cuando hablamos de mecanorreceptores, ya sabemos cuál es la función. Son aquellos receptores encargados de captar, podríamos decir, a nivel gastrointestinal específicamente, que es lo que estamos hablando, cualquier tipo de cambio en su distensión. Ya sabemos a qué nos lleva eso, ¿no? En caso de que exista un incremento de la distensión de una estructura inervada por el sistema nervioso autónomo, se encarga de producir estas señales aferentes que viajan hacia lo que es el centro del vómito. Y en caso de que el estímulo sea intenso, entonces el paciente presentará vómitos. Sin embargo, además de estos dos sistemas que acabamos de mencionar, tenemos una zona que, como ustedes observan, se denomina zona gatillo, que se encuentra en el área postrema. Es importante conocer esto porque en esta región nosotros tenemos algunos receptores. ¿Cuáles son esos receptores? Receptores de dopamina, receptores de serotonina, receptores de histamina y receptores de acetilcolina. ¿Sí? Esta zona gatillo, como les dice el nombre, se encarga de producir una respuesta. ¿Sí? Dentro de su libro de fisiopatología, nosotros tenemos descrita a esta zona gatillo con el nombre de zona quimiorreceptora desencadenante. ¿Qué es lo que nos dice este nombre? Quimiorreceptora. Existe la presencia de quimiorreceptores. Es una zona que se encuentra muy bien irrigada, es una zona que contiene muy buen flujo sanguíneo, contiene un muy buen flujo de líquido cefalorraquídeo y contiene estos receptores químicos que, como dice el nombre, van a captar cualquier tipo de modificación química en la sangre, quimio-receptora o zona gatillo, y van a producir lo que es una respuesta. Es importante en este caso recordar un poquito de la neuroanatomía, porque como ustedes observan, se encuentra en el área postrema, se encuentra en el piso del cuarto ventrículo y como pueden observar, observen, es vecina, en este caso, a lo que es el centro del vómito. Y si hablamos del centro del vómito y realizamos un breve repaso de la neuroanatomía, se encuentra a nivel del bulbo. ¿Y por qué es importante esto? Porque muchas veces pueden existir patologías que produzcan alteración directa o indirecta de esta zona y eso condiciona que el paciente respire o vomite. Les pongo un ejemplo. Podemos encontrarnos frente a patologías respiratorias. Recuerden que el centro cardiorrespiratorio se encuentra a nivel del bulbo y el paciente puede presentar lo que es una disminución de la saturación de oxígeno o un incremento en la concentración, por ejemplo, de anhídrido carbónico, y eso va a estimular a lo que es la zona quimiorreceptora desencadenante. Fíjense, es una patología respiratoria que está estimulando la zona quimiorreceptora desencadenante y por vecindad se va a estimular al centro del vómito para que el paciente presente justamente
lo que es emesis. ¿Sí? Entonces trabajan de doctor. forma conjunta estas zonas. Adelante. Una consulta, una acidosis respiratoria, analizando un poco, pensando en los quimiorreceptores, ¿podría estimular entonces el centro del vómito o no? Por esta relación. Tipo, cualquier tipo de alteración que sea capaz de modificar la química sanguínea. ¿Sí? La que ustedes se imaginen. ¿Listo? Les pongo un ejemplo acá. A ver. Cuando hablamos de la zona quimiorreceptora desencadenante, podríamos decir que va a ser la zona involucrada, en este caso, en detectar, ¿no?, cualquier cambio bioquímico en la sangre. Y justamente los fármacos que son antieméticos trabajan en esta zona, ya sea inhibiendo los receptores de dopamina, serotonina, histamina o acetilcolina. ¿Sí? Tienden a actuar esa zona. Les pongo el siguiente ejemplo. Supongamos, a ver, algo que ustedes con regularidad seguramente realizan. Consumo de bebidas alcohólicas. ¿Quiénes consumen alcohol con frecuencia? ¿O quiénes consumían alcohol con frecuencia? Yo, doctor. ¿Sí? ¿Con qué frecuencia, Andrés? Todos los días, cada fin de semana. Por lo menos, sí, cada fin de semana, creo. Creo que a Andrés lo he visto en la pelea campal del América hace algunas semanas, un día domingo, ¿no? De esos chicos que estaban allí consumiendo bebidas alcohólicas. Bueno, a ver, cada fin de semana nos dice su compañero. Vamos a suponer que ha invitado a alguno de sus compañeritos, que seguramente dentro de su grupo hay, ¿no? Aquellos que les dicen pollitos. Tiene esto su, como les digo, su porqué. Y eso seguramente lo han visto en sus clases de bioquímica. Tenemos los acetiladores rápidos y tenemos los acetiladores lentos, ¿no? Aquellos que tienen lo que es mayor tolerancia al alcohol son acetiladores rápidos, es decir, que tienden a eliminar en un periodo de tiempo mucho más corto mayores cantidades de alcohol. Y por eso este tipo de personas tardan en embriagarse, ¿no? A diferencia de los pollitos, que son acetiladores lentos, ¿sí? Que en este caso, en periodos cortos de tiempo, se embriagan con mayor facilidad porque no pueden eliminar o no pueden sintetizar el alcohol, a diferencia de aquellos que son acetiladores rápidos. Listo, hasta allí conocemos esto, ¿sí? Pero yo les aseguro que muchas veces, o probablemente cuando han empezado a consumir bebidas alcohólicas, han presentado náuseas. O probablemente han vomitado. Les pongo el siguiente ejemplo. Cuando yo tenía su edad igual, todos los fines de semana. Pero bueno, ahora ya no. Y son años que no consumo bebidas alcohólicas así en cantidades industriales, ¿no? Exagerando. Cada 4 meses, cada 3 meses, una botellita de cerveza de 360 ml. ¿Sí? Exagerando. Todo este año, por ejemplo, no he consumido alcohol, para nada. A excepción de hace algunas semanas atrás, que ha sido el cumpleaños de mis padres, en julio. Nos reunimos el fin de semana, bueno, comemos en casa de ellos, y a ellos les gusta el vino. Entonces, he probado, miren, ni siquiera una copa de vino, un sorbo de vino. Al cabo de algunos minutos, me he sentido mal. He empezado a presentar mareos, he empezado a presentar un estado nauseoso que me ha llevado al vómito. Pregunta, en este tipo de ejemplo que les he puesto, ¿qué zonas he estimulado para que exista la presencia de vómitos? La zona de los quimiorreceptores La desencadenantes. zona quimiorreceptora desencadenante. ¿Sí? Listo, excelente. Les pongo el siguiente ejemplo. Ahora, ustedes versus el ejemplo que yo les he puesto, ¿no? Consumen gran cantidad de alcohol. Salen un fin de semana a
a un bar, no consumen de forma social, ¿no? Entre más consuman, mejor para ustedes. En este caso, se distiende o la estructura intestinal o la estructura gástrica. Entonces, en este tipo de situación, cuando ustedes consumen gran cantidad de alcohol, ¿sí? ¿Qué mecanismo es el que funcionará en este ejemplo? Debido a la distensión. El centro de las náuseas, o sea, del vómito, perdón. La activación del sistema nervioso autónomo. En ambos casos va a existir alteración del centro del vómito, ¿no? Solamente que en uno, primero se va a producir la alteración de la zona quimiorreceptora desencadenante y en la otra, primeramente va a existir lo que es distensión, ¿sí? Debido a esa distensión van a viajar estas señales que tanto hemos hablado de esta clase y va a existir lo que es estimulación directa sobre el centro del vómito. Ahora vamos a ser un poquito más detallistas. En caso de lo que es el consumo de alcohol, podrían estimularse tanto lo que es el sistema nervioso autónomo y su estimulación directa sobre el centro del vómito, y también creen que podría estimularse lo que es la zona quimiorreceptora desencadenante y consecuentemente también lo que es la estimulación del centro del vómito. Sí, ¿verdad? En caso del consumo no solamente de alcohol, ¿sí? En caso de consumo, bueno, vamos a poner en ese caso el ejemplo de alcohol, ¿sí? Donde han consumido gran cantidad y hasta el punto de quedar intoxicados. ¿Puede existir? Bueno, no puede. Con seguridad existe lo que es la estimulación de ambas vías para que el paciente vomite. ¿Listo? Ahora, les pongo otro ejemplo. Hablemos en este tipo de situación de lo que es la intoxicación con algún tipo de tóxico. Supongamos, no se han puesto las pilas en la materia de fisiopatología, desgraciadamente han reprobado la materia, el papá y la mamá se enojan a fin de año y les dicen, bueno, ¿saben qué? Si ustedes quieren seguir con medicina, yo no estoy dispuesto a mantener acá un flojo, trabaja si quiere estudiar medicina. Y ustedes todos dramáticos, como modo de llamar la atención de los pacientes, no, me voy a suicidar tomando shampoo. Listo, consumen su shampoo y van a vomitar, ¿sí? Pero han consumido 10 ml del shampoo que utilizan para asearse. Van a vomitar. Esa cantidad de 10 ml no es grande para producir distensión exagerada de la estructura gástrica ni de intestino, pero vomitan. ¿Qué zona se estimulará primeramente para que el paciente vomite? La quimiorreceptora desencadenante. La zona quimiorreceptora desencadenante. En este ejemplo no existe distensión que haya producido lo que es el estímulo del sistema nervioso autónomo para que viajen estas señales aferentes hacia el centro del vómito, ¿no? Ha existido sí una modificación de cambios bioquímicos en su sangre que van a ser captados por estos receptores químicos a nivel de esta zona y eso va a desencadenar el vómito. Lo mismo con cualquier tóxico. Existen algunos fármacos, prácticamente, si ustedes están viendo en farmacología, todos los fármacos, dependiendo la dosis, dependiendo el tiempo que estamos tomando, tienen justamente la capacidad de producir cambios bioquímicos en la sangre y producir como efectos adversos, aunque no son muy frecuentes, la presencia de náuseas y vómitos. ¿Sí? Adelante, Cristian. Doc, pero una pequeña consulta. Por ejemplo, en primeros auxilios, lo que se menciona, si mal no me equivoco, cuando el niño ingiere, por ejemplo, digamos, detergente o alguna sustancia tóxica, por lo general se les recomienda a las madres no inducir el vómito porque podría producir mayor lesión. En este caso, ¿no sería un mecanismo ya de lesión? No, en En el este mismo caso, momento. cuando hablamos de lo que es el vómito, es un mecanismo de defensa, ¿no? Les pongo el ejemplo, hablemos de lo que es una gastritis, hablemos de lo que es la intoxicación alcohólica, hablemos de lo que es el consumo de cualquier tipo de tóxico. Son sustancias lesivas que van a producir estos cambios y se tiene que eliminar lo que es el componente que está originando este tipo de alteración. Y justo un mecanismo de defensa que va a aliviar, por así decirlo, la absorción de este tipo de sustancias tóxicas es el vómito, ¿no? Es un mecanismo de defensa. Ahora, puede ser un mecanismo lesivo con total certeza, pero en este caso depende del componente,
¿no? No es lo mismo vomitar contenido alimenticio que vomitar algún agente abrasivo, ¿sí? Entonces no es lo mismo intoxicarse, por ejemplo, consumiendo un fármaco que consumir, por ejemplo, lo que es Gramoxone, que es un herbicida. Obviamente aquellos componentes, aquellos tóxicos que son corrosivos tienen una mayor capacidad de lesión de la mucosa gástrica, ¿sí? Pero se considera un mecanismo de defensa. Ahora, recuerden lo que hemos visto en una clase pasada. La luz, en este caso canalicular, contiene ácido clorhídrico. Entonces, si el paciente presenta vómitos a repetición, les pongo acá el ejemplo, un paciente alcohólico, ya sabemos por qué vomita. Si este paciente alcohólico presenta vómitos a repetición, que es lo típico que suceda, ese ácido clorhídrico es completamente abrasivo para lo que es la mucosa esofágica. Y eso tiende a producir en el paciente lo que son algunas alteraciones estructurales epiteliales, como el esófago de Barrett, o es capaz de producir incluso lo que son lesiones erosivas sangrantes a nivel de la estructura esofágica, ¿no? Entonces, bueno, esto en estados crónicos, donde el paciente vomite de forma reiterativa, ¿sí? Les pongo el siguiente ejemplo. ¿Ustedes creen que una persona que se intoxica con monóxido de carbono vomita? Y les pongo acá un caso, ¿sí? Bueno, esto ha pasado cuando yo era estudiante, cuando me estaba encontrando, realizando el internado. Llega un padre de familia que nos relata lo siguiente, ¿no? Él dice que, bueno, en aquella ocasión mencionó que se encontraba viajando desde Santa Cruz a Cochabamba en su propia movilidad. Entonces, él nos comenta un poquito qué es lo que había sucedido, ¿no? En pleno viaje, su movilidad había sufrido algún desperfecto y, bueno, han tenido que parar, han tenido que solucionar ese problema y habían tenido que continuar. Pero en las palabras de este señor, él menciona que estaba exigiendo mucho al motor, ¿no? Y que se sentía, bueno, un olor a humo dentro de lo que es la movilidad. El señor se encontraba con los niños y se encontraba acompañado de la esposa. Llegó al servicio de emergencia completamente asustado y llorando, totalmente desesperado, porque la esposa dejó de hablar y los niños también, ¿sí? Entonces, los ingresamos al servicio de emergencias y se encontraban inconscientes. Y él dice, no sé qué ha pasado. Yo me encontraba conduciendo y de pronto han dejado de hablar, he tenido que acelerar, he tenido que abrir las ventanas de la movilidad, he llegado acá, que es el primer hospital, y algo que me ha llamado la atención es que mi hijo menor ha empezado a vomitar y no respondía. ¿Cuál será la causa? Este es un ejemplo de intoxicación con monóxido de carbono. ¿Sí? Doc, Adelante. bueno, en el caso del monóxido de carbono ha habido la inhalación del mismo y a través de los alvéolos se ha ido hacia la sangre. Y bueno, el monóxido de carbono tiene gran afinidad por la hemoglobina, se une de manera irreversible y la hemoglobina que ha ido circulando por todo el torrente sanguíneo, ha llegado al centro quimiorreceptor desencadenante que, como menciono, tiene gran vasculatura y lo ha sobreestimulado. Y esto ha sobreestimulado a su vez al centro del vómito porque está continuo a este. Listo, ¿no? Sí. Fíjense entonces, es un ejemplo que aquellas alteraciones, y respondiendo a la pregunta que Cristian nos hacía, ¿no? Cualquier alteración respiratoria que sea capaz de disminuir las concentraciones de oxígeno o incrementar lo que son las concentraciones de dióxido de carbono, pueden producir este tipo de alteraciones. ¿Listo? Entonces, les realizo una pregunta, dos preguntas, una que estaba destinada justamente a realizar en esta clase y la otra que uno de sus compañeros el día de ayer me ha mencionado, ¿no? Y les voy a dar para esto 15 minutos. Así que van a trabajar y después de estos 15 minutos
El que quiera mencionar y el que esté preparado nos habla de esto. Hablemos de lo que es un traumatismo cráneoencefálico. En aquellos pacientes que presentan lo que es un traumatismo cráneoencefálico es frecuente encontrar vómitos, ¿sí? Independientemente el tipo de traumatismo cráneoencefálico que tenga un individuo. Puede ser leve, puede ser moderado y puede ser intenso. Incluso cuando ustedes realicen el internado, seguramente evaluarán si el paciente ha sufrido un TEC leve que se no presente vómitos. Y si el paciente ha sufrido un TEC grave, vamos a suponer lo siguiente: ustedes se encuentran realizando su servicio rural obligatorio en Capinota y el paciente ha caído de una altura considerable y tiene un traumatismo grave. Tienen que traerlo acá acercado para que sea evaluado por un neurocirujano. ¿Sí? El médico les va a decir, aquel que va a estar a cargo de ustedes, tienes que evaluar vía respiratoria para evitar o para ver que tu paciente no vomite. ¿Sí? Ustedes van a hacer eso. Y probablemente se pregunten qué tiene que ver lo que es el traumatismo cráneoencefálico con vómito. Entonces, la resolución de esto depende de lo que hemos hablado. Sí, les voy a dar 15 minutos. ¿Cuáles podrían ser los mecanismos? No solamente es uno, ya me adelanto, que producen o generan vómito en un paciente que presenta TEC. El ejemplo que les he puesto, TEC severo. ¿Qué es lo que vamos a pensar? ¿Por qué está vomitando? ¿Cuáles son las probables causas? ¿Listo? 15 minutos. Doc, Y ¿y algo un aneurisma cerebral también puede producir? Vamos a ver un poquito más adelante. Primero respondan esto. ¿Listo? Y les pongo el siguiente ejemplo, algo que sus compañeros el día de ayer me habían preguntado. ¿Por qué aquellas personas que sufren trastornos psiquiátricos, como por ejemplo la bulimia, presentan vómitos? ¿Cómo ellos son capaces de estimular su centro del vómito justamente para que exista esa emesis? ¿Sí? Entonces, dos preguntitas. 15 minutos y nos vemos dentro de 15 y les pregunto. ¿Sí? ¿Cuál era la segunda, perdón, Doc? No escuché bien. La segunda, porque un paciente con alteraciones, por ejemplo, psiquiátricas o psicológicas, la que su compañera nos ha puesto en clases, ¿no? Un paciente bulímico. ¿Por qué? ¿Y cuál es el mecanismo para que exista vómito? ¿Cómo es que esta Doctor, persona estimula su centro del vómito? 15 minutos. doctor, no sé si puedo hacer un comentario sobre la segunda pregunta. En el trabajo que usted, el artículo que usted nos mandó para hormonas gastrointestinales, mencionaba que las hormonas anorexigénicas aumentan durante la bulimia. Y esto es porque obviamente estos pacientes comen por atracón, entonces causan una distensión gástrica grande antes de vomitar. Ya puede ser una causa, ¿sí? Pero la pregunta de su compañera estaba relacionada cómo el paciente es capaz de estimular su centro del vómito. Porque este tipo de personas, además de la distensión que les he mencionado, también podríamos decir que vomitan porque ellos estimulan una parte de su estructura para que justamente exista emesis. Doc, creo que podría ser por estimulación directa del glosofaringeo, porque como se meten los dedos a la boca, están estimulando amígdalas, faringe, lengua, todo. Entonces yo creo que ahí se estimula por vías aferentes, llega al centro del vómito y vomitan. Listo, ¿no? Está bien, eso es lo que sucede en este caso. Cuando
ustedes se cepillan los dientes, por ejemplo, cuando se realizan el aseo del dorso de la lengua y muchas veces introducen lo que es el cepillo hasta regiones, podríamos decir, cercanas hacia la orofaringe, estimulan de forma directa, ¿sí? Dos pares craneales, lo que es el glosofaringio y lo que es el nervio vago. Recuerden que por anatomía estas estructuras discurren, ¿no?, de forma conjunta. Y especialmente la orofaringe, especialmente la úvula, se va a encontrar inervadas por lo que es el nervio vago. Entonces, la estimulación directa a través de la simple presión de estas estructuras va a originar lo que es la estimulación del sistema nervioso autónomo. Se van a desencadenar el envío de estas señales aferentes hacia el centro del vómito y el paciente presenta náuseas y presenta vómitos. ¿Sí? Y listo. Para la primera, 10 minutos. En la primera, Doctor, todos los mecanismos posibles, ¿sí? Nada a medias. Adelante. la primera sobre el traumatismo craneoencefálico, podría ser, ¿no?, que hubiera una alteración en el área postrema y también podría haber una alteración en la saturación de oxígeno, ¿no? Y como bien explicó, esto como que estimula quimiorreceptores y por ende estimula, ¿no?, el centro de vómito. Podría ser una causa, ¿sí? Pero podemos encontrar mayor cantidad de causas. No se adelanten. 10 minutos y empezamos. Enseguida, Damaris, 10 minutos, por favor. Vayan pensando, vayan razonando cuáles pueden ser las probables causas.
Listo, doctorcitos. A ver, adelante, Damaris. Bueno, respondiendo a la primera pregunta de cómo el TEC puede afectar o puede producir vómitos, puede ser por la herniación de las amígdalas del cerebelo, las cuales al herniarse pueden presionar cerca al centro del vómito, estimulándolo y produciendo el vómito. Listo, una causa. Otra, María Isabel. Bueno, también en el TEC, bueno, dependiendo de la gravedad, puede producir... María Isabel, por favor, Damaris. María Isabel, adelante. Ok, Doc, igual cuando hay un golpe muy fuerte puede haber una presión intracraneal aumentada que va a producir isquemia cerebral, no va a llegar oxígeno, va a haber hipoxia y esto igual va a estimular al centro cardiorrespiratorio que va a estimular al área postrema y va a haber vómito igual. Listo, puede ser otra causa. Otra, a ver, Jean-Paul. Doctor, yo me acuerdo de un ejemplo que nos dieron en neuroanatomía en el cual nos decían de que, o sea, no necesariamente un traumatismo encefalocraneano va a llegar a dar una fractura a nivel del cráneo, entonces, como bien sabemos, las cavidades dentro de nuestro cuerpo son cerradas, entonces ya tienen una presión definida, entonces al haber un agujero, es decir, una abertura en esta cavidad, puede haber un cambio de presión, entonces hay un enclavamiento de lo que es el bulbo raquídeo a nivel del agujero magno, entonces puede hacer de que, como bien sabemos, estos centros del vómito se encuentran a nivel de este bulbo. Entonces, de esa manera se puede llegar a desencadenar el vómito. Bueno, ¿alguien más que quiera aportar? A ver, Vanessa. Doc, otra causa puede ser, por ejemplo, en un traumatismo cráneoencefálico abierto, vamos a tener como tal, el paciente va a estar desangrándose, entonces eso nos va a provocar una hipoxia que nos va a dar, que va a activar como tal el centro, el área postrema. Listo, y para cerrar, Cristian. La compresión de dicha hemorragia, si no fuera expuesto, basándome igual en lo que comentaba mi compañero Isabel y Paul. Listo, todo lo que ustedes han mencionado es lo correcto, ¿sí? Fíjense que en este caso, en esta situación en particular, podemos encontrar diferentes mecanismos. Uno, que obviamente cuando el paciente sufre lo que es un traumatismo cráneoencefálico, sea abierto, sea cerrado, muchas veces existe lo que es compromiso de lo que es la respiración, ¿no? Un paciente que sufre un traumatismo cráneoencefálico, el ejemplo que les he puesto, uno grave, no va a poder respirar de forma efectiva. Y obviamente eso va a condicionar a esta serie de alteraciones que ustedes han mencionado, ¿no? Como hipoxia, hipercapnia, etcétera, que van a ser capaces de estimular el centro del vómito debido a lo que es la estimulación de la zona quimiorreceptora desencadenante. Una. Otra causa puede ser lo que ustedes también han mencionado, un estímulo directo sobre lo que es el centro del vómito, pero debido a lo que son hemorragias, ¿no? Por ejemplo, una subdural, una epidural, una subaracnoidea, etc. En este caso, cualquier tipo de hemorragia que sea capaz de producir un incremento de la presión dentro del cráneo, ¿sí? Escuchen bien, hipertensión endocraneal, por efecto de masa, ¿no? Es capaz de comprimir esta estructura y obviamente estimularla a través de su compresión y originar en este caso lo que es el vómito en el paciente. Entonces está bien, ¿no? Haciendo referencia a lo que su compañero preguntaba hace algunos momentos, ¿un aneurisma será capaz de producir este tipo de alteración? Sí. ¿Sí? Un aneurisma, por ejemplo, también es capaz de producir, además de la cefalea intensa, vómitos en el paciente. Y ustedes se van a dar cuenta probablemente ya dentro de algunos años que aquellos pacientes que presentan justamente aneurisma, además de presentar cefalea intensa, además de presentar, por ejemplo, la característica semiológica, neurológica típica de estos pacientes, vamos a encontrar vómitos. Porque de la misma forma, debido a su efecto de masa, si ese aneurisma sangra, si es que produce ese vertido de sangre hacia el endocráneo, si es que cursa con lo que es un incremento de la presión endocraneal, con total seguridad va a producir en el paciente lo que son vómitos, ¿sí? Entonces, fíjense que los mecanismos involucrados en el vómito, como hemos mencionado en esta clase, puede ser debido a la estimulación de una
o de varias de estas zonas. ¿Listo? Ahora, la importancia radica en que esta zona quimiorreceptora desencadenante, como les había mencionado, tiene receptores de dopamina, serotonina, receptores opioides. Y justamente como tiene esa cantidad de receptores, es que justamente este tipo de receptores van a potenciar la acción de este tipo de sustancias, ¿no? Entonces, para evitar justamente la emesis, lo que yo tengo que hacer en este tipo de situación es bloquear este tipo de receptores. Y utilizamos lo que son fármacos antagonistas, por ejemplo, fármacos antagonistas de la dopamina. Recuerden, vuelvo a repetirles, dopamina, serotonina, opioides, receptores histamínicos se encuentran en gran cantidad en la zona quimiorreceptora desencadenante. ¿Sí? Y son los encargados justamente de producir mareos, náuseas y vómitos. Entonces, lo que yo tengo que hacer es bloquear estos receptores. ¿Cómo los bloqueo? Por ejemplo, acá tenemos un fármaco que es muy usado, que es la prochloroperacina, que es un antagonista de la dopamina. Probablemente un antagonista dopaminérgico que lo utilizamos con mayor frecuencia como antiemético y procinético es la metoclopramida, por ejemplo, ¿no? Que tiene el mismo efecto de acción, es un antagonista dopaminérgico. Tenemos, por ejemplo, la serotonina, que como bien ya saben, también se va a encargar de promover, en este caso, presencia de náuseas y vómitos. Y especialmente, voy a tomar el ejemplo, ¿no?, que nos da su libro de Fisiopatología de Port. Nosotros podemos encontrar lo que es un mayor incremento de serotonina, especialmente en aquellos pacientes que son sometidos a procedimientos como la radioterapia y la quimioterapia. Entonces, justamente uno de los efectos debido a la radioterapia y quimioterapia es que el paciente presenta náuseas y vómitos a repetición. Y ya sabemos cuál es el problema de que el paciente vomite a repetición. Si bien es un mecanismo de defensa, en caso de situaciones crónicas tiende a ser lo que es un mecanismo lesivo que va a producir obviamente erosión a nivel de la mucosa esofágica principalmente. Entonces, lo que yo tengo que hacer en este tipo de situaciones es bloquear justamente los receptores de serotonina. Por ejemplo, los más usados, el granicetrón y el ondansetron. Hemos hablado también, por ejemplo, que el sistema o el aparato vestibulococlear, que va a estar mediado por la función del octavo par craneal, va a ser el encargado de la cinetosis, ¿sí? No sé, probablemente algún familiar, algún conocido por allí haya enfrentado alguna vez lo que es un síndrome vertiginoso. Y les pongo el siguiente ejemplo. A ver, vamos a hablar de forma cortita del síndrome vertiginoso. Es una alteración que corresponde a lo que es la lesión del vestíbulo coclear. Cuando ustedes eran niños, ya saben, hace algunas semanas atrás, y giraban alrededor de una pelota en su patio mientras jugaban, daban vueltas sobre su propio eje, se mareaban, ¿sí? Y probablemente alguno por allí, el más débil, ha vomitado. ¿Listo? Eso es porque existe lo que es una estimulación del sistema vestíbulo-coclear. Bueno, ¿qué es lo que hacemos en este caso? Si ustedes se dan cuenta, en este caso podríamos decir que tenemos acá dos compuestos, ¿no? La noradrenalina, que a nivel del sistema nervioso central tiene un efecto estabilizador, y la acetilcolina, que tiene lo que es un efecto emético. Entonces, ¿qué es lo que hacemos, por ejemplo, para tratar a este tipo de pacientes? En nuestro medio, por ejemplo, uno de los fármacos a elección, esto lo verán en sus clases de otorrinolaringología, para tratar justamente lo que es el síndrome vertiginoso, para evitar náuseas, vómitos, mareos en el paciente, como sabemos que va a estar mediado por la acción de la acetilcolina, es otorgar al paciente un anticolinérgico. Y uno de los anticolinérgicos más conocidos en nuestro medio es el Gravol, que es el nombre comercial. ¿Y qué es el Gravol? En este caso es el dimenhidrinato, que tiene la capacidad, les comento, es un anticolinérgico, ¿sí? Esa es la función principal. Bloquea en este caso los receptores de acetilcolina, pero también tiene la capacidad de bloquear los receptores de histamina, H1, serotonina y dopamina. Por eso es el tratamiento de elección
en ese tipo de pacientes. ¿Sí? Esa llegaría a ser la parte de aplicación clínica del uso de este tipo de fármacos en este tipo de situaciones, ¿no? Ahora, pregunta. Ayer uno de sus compañeros me había realizado una pregunta. Él me dice lo siguiente: usted ha hablado mucho en esta clase de que la inflamación es un mecanismo para que exista distensión y por lo tanto estimulación del centro del vómito, para que el paciente presente náuseas y vómitos. Usted nos ha puesto el ejemplo de que una gastritis, por definición, se caracteriza por inflamación de la mucosa gástrica y debido a la inflamación, el paciente presenta náuseas o vómitos, porque la inflamación produce distensión. Entonces, mi pregunta va a lo siguiente, me dice. ¿Puedo utilizar antiinflamatorios en un paciente con gastritis para reducir las náuseas y los vómitos? Les pregunto lo mismo, a ver. ¿Qué opinan? Francisco, a ver, adelante, ¿qué opinan? A ver, ¿qué opina Marco, Fabián? Tal vez, doctor, porque los antiinflamatorios, bueno, los AINES no influyen sobre las prostaglandinas. Recordando que las prostaglandinas, por ejemplo, como que ayudan a la secreción de bicarbonato, si no me equivoco, ¿no? Y por ende inhibe la secreción gástrica y creo que no sería factible, ¿no? A ver, ¿qué nos dice Cristian? Más bien por lo que vimos ayer, por como comentaba, igual el consumo de AINES empeora la secreción del ácido gástrico. Yo creo que empeoraría un poco más el cuadro, así que más bien podríamos ocupar los dos fármacos que vimos ayer. Raditirina, siendo esta de primera elección, digamos, si ya está con irritación el paciente, y si no fuera el caso, el omeprazol, pantoprazol, etcétera, los inhibidores de la bomba de protones. Listo. Miren, les pongo el siguiente ejemplo, ¿no? Uno puede llegar a razonar de esta forma, ¿sí? Si yo le doy a mi paciente con gastritis AINES, voy a disminuir la inflamación, voy a evitar las náuseas, voy a evitar los vómitos y voy a evitar, propiamente dicho, lo que es el proceso inflamatorio. Pero recuerden que en este caso, y adelantándonos al estudio de gastritis, la inflamación se produce porque ha incrementado la acidez a nivel gástrico. Entonces no le vamos a pegar al proceso inflamatorio. En este caso le vamos a pegar a lo que es la producción de ácido, utilizando antiácidos. El omeprazol, ¿no? Ya sabemos. En este caso, no hay necesidad al paciente otorgarle tratamiento con AINES. ¿Sí? Si yo le voy a otorgar a mi paciente tratamiento con AINES, los fármacos antiinflamatorios no esteroideos, y recuerden que también algunos esteroides tienen la capacidad de inhibir la síntesis de prostaglandinas. Y en un paciente con gastritis, yo no quiero inhibir la síntesis de prostaglandinas. ¿Por qué? Porque la síntesis de prostaglandinas es adecuada porque a nivel de la mucosa gástrica favorece su desarrollo. ¿Sí? Si yo le voy a dar a mi paciente AINES, voy a evitar que exista una formación adecuada de la barrera mucosa gástrica y por lo tanto el ácido clorhídrico va a ser mucho más lesivo con el tejido gástrico. 1. 2. Otro efecto que tienen las prostaglandinas es producir vasodilatación. Y ya de por sí, para que exista lo que es la formación adecuada de la barrera mucosa gástrica, debe existir una irrigación adecuada. ¿Qué pasa si a mi paciente le doy un inhibidor de prostaglandinas, como en el caso de los AINES? No favorece a la vasodilatación. Voy a disminuir lo que es la nutrición de la estructura gástrica. Por lo tanto, no va a existir lo que es la formación adecuada de la barrera mucosa gástrica. ¿Sí?
Y otra característica importante que tienen las prostaglandinas dentro de lo que es el estudio del sistema gastrointestinal es que favorece la producción de bicarbonato. Y si ustedes recuerdan lo que hemos visto el día de ayer, el bicarbonato alcaliniza. Entonces, en este caso, es necesario que exista lo que es una formación adecuada de bicarbonato, porque va a alcalinizar o va a competir o va a antagonizar, como ustedes quieran llamarle, a los iones hidrógeno. En otras palabras, va a disminuir la concentración de esa carga de iones hidrógeno. Si nosotros le damos al paciente un AINES para disminuir, a ver, dentro de mi lógica, lo que es la inflamación de una gastritis, vamos a inhibir la síntesis de prostaglandinas y vamos a disparar la concentración de iones hidrógeno. Y esos a través de la bomba de protones van a salir con mayor facilidad a través de esta bomba propiamente dicha hacia la luz canalicular y va a promover a que exista una mayor formación de ácido clorhídrico. Entonces, fíjense que es totalmente contraproducente. ¿Listo? ¿Qué más? Ahora sí, Francisco, ¿qué duda tenía? Sí, doctor. Una vez leyendo vi que existía un síndrome del área postrema. Entonces, esta era una afección neuroinflamatoria que se daba en el área y tenía los síntomas como náuseas, vómito, hipo, entre otras cosas. Y mi pregunta es, ¿qué pasa si este síndrome persiste a lo largo de mucho tiempo? Por ejemplo, que justo le da a una mujer que está embarazada y ella piense que todos estos síntomas se den a causa del embarazo y no de este síndrome. ¿Tendría alguna consecuencia crónica o algo peor como para el bebé o algo así? Bueno, en este caso, a ver, poniendo el ejemplo que usted nos ha mencionado y respondiendo su pregunta, es un poco difícil, ¿no? Ya realizar lo que es el diagnóstico, podríamos decir así, con mayor precisión, para ver si es que existe alguna alteración neurológica que comprometa justamente el centro del vómito, ¿sí? Es difícil, pero no es imposible. ¿Listo? Obviamente tenemos que descartar otras causas. Alteraciones gastrointestinales, el propio embarazo, por ejemplo, las alteraciones hormonales, etc. Obviamente, en este tipo de situaciones existiría un cuadro de hiperemesis, que como dice el nombre, se caracteriza por un incremento en la emesis, en los vómitos. Y eso obviamente no solamente va a repercutir en lo que es la salud del producto, sino también de la madre. Dentro de lo que es el estudio de ginecología, ustedes van a observar una patología muy frecuente en las mujeres embarazadas, que es la emesis gravídica, ¿no? Y la hiperemesis gravídica, que justamente se caracterizan por este tipo de vómitos recurrentes. Algo llamativo es que pierde peso, aproximadamente 5 a 10% del peso en un periodo corto de tiempo. Obviamente, al existir vómitos, no existe lo que es un aprovechamiento adecuado de los nutrientes que ingiere la madre. Entonces, una de las principales consecuencias, justamente debido a este tipo de situación que presenta la madre y que repercute sobre el feto, es un retraso en el crecimiento intrauterino. ¿Sí? Esa sería una de las complicaciones principales que sufre el feto, ¿no? Porque recuerden que en este caso el producto recibe los nutrientes provenientes de la madre y si la madre no es capaz de asimilar estos alimentos debido a cualquier patología que produzca estos vómitos de manera recurrente, el niño presenta este tipo de alteración que les he mencionado. ¿Sí? Ahora, mira, les comento, hay un caso que hemos tenido la oportunidad de estudiarlo hace mucho tiempo, varios años atrás, de un niño, bueno, un recién nacido, que hace algunas semanas atrás ha fallecido, después de muchos años. Esto sucedió cuando yo estaba realizando mi internado. Y era el hijo de un licenciado en enfermería. La esposa tuvo complicaciones durante el embarazo y una de esas complicaciones
ha repercutido sobre el feto. Se ha producido una hipoxia, una disminución de la perfusión a nivel cerebral del producto. Bueno, y esto es terrible, ¿no? Porque los niños nacen con múltiples alteraciones neurológicas, pueden nacer ciegos, pueden nacer, por ejemplo, con alteraciones motrices, defectos de la memoria, aprendizaje, lenguaje, dependiendo qué área del cerebro se encuentra lesionada. Y algo que nos llamó en aquella ocasión la atención, que fue que, bueno, ya había nacido el niño, ya se había confirmado que existía daño cerebral, existían varios focos isquémicos a nivel de la masa encefálica, y tenía alteraciones en la regulación de la presión arterial, tenía alteraciones en la regulación de la temperatura corporal y tenía justamente como manifestación adicional la presencia de náuseas y vómitos, ¿sí? Un recién nacido. Lo más llamativo era que presentaba un incremento grandísimo de la temperatura corporal, ¿sí? Bueno, se ha descartado un proceso infeccioso, se han realizado los exámenes para determinar si se trataba de infección o no, y se ha llegado a suponer que este paciente sufría una alteración en el centro termorregulador, ¿sí? Justamente uno de mis docentes en aquella ocasión se contacta con un amigo que ejerce en Estados Unidos, se contacta con ese amigo, nuestro docente, y justamente ese doctor dice lo siguiente, ¿no? Yo voy a estudiar el caso, es un caso único a nivel mundial, no siempre se presentan este tipo de situaciones dentro de medicina, y yo voy a correr con todos los gastos de viaje, transporte, viáticos de toda la familia para que el paciente sea tratado en Estados Unidos. Se lo llevaron al paciente. Pasaron algunos meses, siempre encontrábamos o nos encontrábamos en contacto con el licenciado, que era muy querido, nosotros como estudiantes lo apreciábamos mucho, y nos comentó que habían dado con el diagnóstico, que justamente debido a esas múltiples lesiones isquémicas en el nivel de la masa encefálica, se había producido un daño del centro termorregulador, daño del centro del vómito, etc. Por eso el paciente presentaba este tipo de manifestaciones. Entonces se ha llegado al diagnóstico de que era una alteración netamente neurológica, ¿no? Y el niño hasta hace algunas semanas atrás, miren, han pasado como 10 años ya de esto, ha fallecido, ha tenido una vida obviamente no normal porque se encontraba postrado en una cama, pero ha sido tratado hasta el día de su fallecimiento, que ha sido hace algunas 2, 3 semanas atrás, creo, o un poquito más, creo, ¿sí? Entonces puede haber este tipo de situaciones así excepcionales donde las alteraciones no sean netamente gastroenterológicas o infecciosas, sino que sean alteraciones netamente neurológicas que comprometan lo que es justamente una función alterada de prácticamente todos nuestros sistemas, ¿sí? Bueno, nada más. Si tienen alguna duda, pregunta ahora, mientras les llamo lista. Doc, yo tengo una pregunta. Adelante. Respecto al caso clínico que nos dijo hace un instante de la gastritis, eh, o sea, ¿qué tratamiento sería mejor? En mi opinión sería el omeprazol, ¿verdad? Porque la ranitidina, según a lo que nos enseñó, como que empeoraría el caso, ¿no? Pero mi pregunta es, para las náuseas y vómitos, ¿es un otro fármaco aparte o con el omeprazol contribuiría a solucionar? Bueno, en este caso, a ver, para recapitular lo que hemos visto, la ranitidina no va a empeorar el cuadro, ¿sí? Les había mencionado que es un antiácido excelente.
Si el paciente presenta un cuadro de gastritis y el paciente presenta dolor abdominal intenso, el fármaco de elección es la ranitidina porque va a producir prácticamente lo que es un alivio inmediato del dolor. El dolor en este caso es debido a esa hiperproducción de ácido clorhídrico, lo cual va a lesionar lo que es la mucosa gástrica. Entonces, en un estadio inicial, cuando el paciente acuda al servicio de emergencia por presentar este tipo de alteración, puedes utilizar ranitidina. ¿Listo? Pero les pongo el siguiente ejemplo. Una de las principales causas de gastritis en nuestro medio y a nivel mundial es justamente la gastritis crónica por Helicobacter pylori. ¿Sí? Y lo que nosotros hacemos, porque no podemos realizar el diagnóstico de gastritis por Helicobacter pylori ahora, cuando el paciente acude. Tenemos que someter al paciente a una serie de exámenes, a una serie de pruebas, para saber si realmente la causa es Helicobacter pylori. Entonces, lo primero que hacemos dentro del tratamiento, una vez que le hemos otorgado lo que es ranitidina en el servicio de emergencia, es otorgarle una terapia con omeprazol durante aproximadamente 14 a 21 días. Si la causa fuese infección por Helicobacter pylori, ¿sí?, el tratamiento con omeprazol muchas veces no nos sirve. Si la causa fuera, por ejemplo, eso se denomina, esta prueba que les estoy mencionando, se denomina prueba de supresión con omeprazol. ¿Listo? Vamos a suprimir completamente lo que es la producción de ácido clorhídrico. Pero si mi paciente sigue presentando sintomatología, sigue quejándose de pirosis, reflujo, etc., a pesar de esta prueba de supresión, lo más probable es que se trate de lo que es una infección por Helicobacter pylori. Entonces, si esta prueba falla, entre comillas, le voy a pedir una serie de exámenes en sangre y en heces. ELISA para Helicobacter pylori en sangre y en heces. ¿Listo? Si yo confirmo el diagnóstico de lo que es Helicobacter pylori, le voy a dar el tratamiento para erradicar este tipo de bacteria. ¿Sí? O incluso muchas veces, ¿qué es lo que hacemos? Nos pasamos y nos saltamos esta serie de pasos y directamente realizamos lo que es un estudio endoscópico. ¿Por qué? Es el ideal porque esto ya supone identificar, por ejemplo, en este tipo de situaciones, si es que existe o no algún tipo de alteración estructural a nivel de la estructura esofágica. Y una de las complicaciones más frecuentes es el reflujo gastroesofágico y, por lo tanto, en este caso, el denominado esófago de Barrett. Entonces, el examen ideal es la endoscopía digestiva alta porque vamos a ver si no solamente existe inflamación de la mucosa gástrica, sino también si es que existe algún tipo de alteración estructural a nivel de lo que es el esófago. ¿Sí? ¿Cuál era la segunda parte de tu pregunta? Doctor, o sea, para náuseas y vómitos, si la Bueno, ranitidina perdón. Listo. En este caso, por ejemplo, ¿sí?, para aliviar las náuseas y vómitos del paciente, el tratamiento es sintomático, ¿no? Ya nos hemos enfocado a reducir lo que es la síntesis de ácido clorhídrico, pero para aliviar lo que son las náuseas y los vómitos, el tratamiento más usado, por ejemplo, en este tipo de situación, un antagonista de la dopamina. El que con mayor frecuencia utilizamos, la metoclopramida, ¿no? Una puede ser por vía endovenosa y luego le envías al paciente con tratamiento oral a su casita. ¿Sí? Sí, doctor, gracias. Listo. Ahora sí, les llamo lista. Atentos. Adelante, Cristian. Doc, y brevemente preguntándole, por inducción de fármacos, por ejemplo, en el proceso transoperatorio, ¿puede haber una inducción a la emesis? No, ¿para qué? Vaya, pero transoperatorio, o sea, lo ideal es evitar, ¿no?, la emesis. Claro, justamente no vamos a promover la emesis, ¿no? Más al contrario, la vamos a evitar. Miren, ¿no? Para que vean cómo todo se relaciona. Justamente para evitar los vómitos durante el procedimiento quirúrgico, al paciente se lo coloca con una dieta estricta, NPO. No puede consumir alimentos ni agua, por lo menos 24 horas a 12 horas antes del procedimiento quirúrgico, ¿no? Lo ideal es 24 horas. ¿Listo? No nos vamos a complicar la vida en este caso
otorgándole al paciente un fármaco más bien que promueva la emesis para realizar lo que es vaciamiento gástrico, ¿sí? Ningún cirujano les va a aceptar este tipo de procedimiento. ¿Listo? Si el paciente ha consumido alimentos, ellos no operan. ¿Por qué? Porque el riesgo de broncoaspiración ya llega a ser alto, ¿no? Y ningún profesional en salud se va a animar a operar a un paciente que relaje esfínteres y que se broncoaspire. ¿Sí? Lucero, adelante. No es una pregunta, solo quería decirle si por favor me podía tomar en cuenta mi participación del día de ayer, porque vi, creo que no me escuchó. Y ayer Ayer, defendí las ¿en qué ha hormonas. participado? Defendí las hormonas, Doc, mi trabajo de hormonas. Pero ¿por qué no me he hecho recuerdo ayer? Ahora ya me he olvidado. Y si me he olvidado, no ha pasado. A ver, Ya, Doc. atentos a la lista. ¿Listo? Este es el grupo A, ¿no? A ver, ya. Avan, ¿verdad? Le vamos a tomar Doc, en... presente. Gracias, Doc. Aseo presente. Pegote. Arraya. Presente, Doc. Valderrama. Presente, doctor. Barral. Presente, Barral. Barriga. Presente, Barriga, doctor. Presente, Bilbao. Castellanos. Castellanos, presente. Plaza. Presente, Doc. Encinas, presente, doctor. Reira. Presente, doc. Flores. Presente, doctor. Flores Loza. Flores Navia. Presente. Gamboa. Presente, doctor. Gómez. Presente. Gutiérrez. Gutiérrez Alejandra. Presente, Doc. Gutiérrez Edi. Presente, doctor. ¿No está José? Guaita. José presente, Doc. No se escuchó mi apellido. Guaita Ibarra. Ibarra presente, doctor. Loaiza. López. López presente, doctor. Luján. Márquez. Miranda. Miranda presente, doctor. Miranda Francisco. Presente, doctor. Montaño. Montaño Lipiri. Muñoz. Muñoz presente, doctor. Nilicu presente. Ortega. Presente, doctor. Ortuño. Presente, Doc. Arco. Presente, doctor. Pérez. Pérez presente, doctor. Narro. Presente, doctor. Rivera. Riva. Presente, doctor. Rocabado. Presente, doctor. Sánchez. Presente, doctor. Ona. Picona presente, Doc. Rejón. Vaca Flores. Presente, doctor. Velarde. Presente, doctor. Félix. Presente, doctor. Zambrano. Presente, doctor. Zamorano. Presente, Doc. Centeno. Presente, doctor. Hurtado. Presente, doctor. Leandra. O Leandro, Presente, perdón. doctor. Y Achá. Listo, chicos, nos vemos. Que tengan buen día. Cuídense. Chau, chau. Gracias, Hasta luego, Doc. Hasta doctor. luego. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Gracias. Igualmente. Gracias, Doc.